Muy buenas tardes, damos inicio a este CIBEI Live del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales. Les doy la bienvenida a quienes en este momento se unen a esta transmisión desde los diferentes países de Latinoamérica. Hoy tengo el agrado de presentar en este espacio a Silvio Mesarina, quien desde la ciudad de Lima, Perú, nos va a hablar acerca de Derecho Internacional y Ciberguerra. Silvio es abogado y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Además, el profesor Mesarina nos acompañará en el módulo de Derecho Internacional del Diplomado de Política Exterior Peruana y Diplomacia Pública que inicia a final de este mes en CIBEI. Él es asesor legal de la Oficina de Derecho Internacional Público del Ministerio de Relaciones Exteriores, exsecretario técnico de la Comisión Intersectorial de Derecho Internacional Privado para estudiar los temas tratados en la Conferencia de La Haya. Y bueno, soy Alejandro Angarita, muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos esta tarde, Silvio. Tenemos personas que se conectan desde varios países de Latinoamérica. Me gustaría que usted nos contara cómo se ha encontrado en medio de esta situación de pandemia y también, bueno, cómo ha sido el desarrollo de sus actividades laborales hasta este momento y la situación también de los estudiantes allá en Perú. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Alejandro, por la invitación al Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales, por esta gentileza. Probando el sonido, entiendo que se me escucha bien. Sí, señor, lo escuchamos sin problema. Muchas gracias. Bueno, básicamente todo este tema de la pandemia que nos ocupa a todo el mundo, pues nos ha cambiado un poco, no solamente la forma en que nos relacionamos, sino también la forma en que elaboramos, cómo llevamos a cabo los estudios. Aquí en el Perú, bueno, hemos tenido una cuarentena que fue bastante prolongada en su momento, buscando evitar, parar los contagios. Y bueno, todos hemos tenido que adaptarnos a esta situación. De alguna forma, la labor que realizamos nosotros en el ministerio, en tanto que somos funcionarios, en algunos casos, lo que hacemos es asesoría jurídica, nos ha permitido llevar a cabo nuestras labores profesionales de manera remota. Esto es una gran suerte porque hay otras profesiones, hay otro tipo de labores que pues tienen que acudir necesariamente a un centro de labores específico porque sus herramientas de trabajo, sus herramientas de producción se encuentran en ese lugar. Nosotros
Somos un grupo de asesores que lo que hacemos es procesar información, procesar documentos e emitir informes de carácter jurídico, y para ello no requerimos en realidad estar físicamente en un determinado lugar, sino que podemos hacerlo en nuestros hogares. En ese sentido, la tecnología nos ha permitido recibir los documentos, procesarlos y llevar a cabo el envío de informes de manera virtual. En ese sentido hemos tenido esta suerte. Y del otro lado, desde el punto de vista académico, en las labores que realizo como profesor, pues hemos tenido que hacer casi una labor de investigación de los medios de educación virtuales, audiovisuales. Entonces, ha sido como una, no solamente para los que enseñan, sino también para los alumnos, ha sido como un curso acelerado de uso de las plataformas virtuales de varios tipos. Y mal que bien, pues hemos aprendido y ahora se ha generado, además, como consecuencia de todo esto, que la voz de académicos de distintos países pueda ser escuchado en diversas plataformas. Mi presencia aquí, por la amable invitación del Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales, pues obedece también a esta herramienta que hemos ido descubriendo, de las herramientas del mundo virtual que nos acercan, nos permiten llevar nuestras palabras o nuestra voz y cómo recibirla de parte de personas de distintas partes del mundo. Entonces, mal que bien, esto ha traído de alguna forma una necesidad de abrir nuestras fronteras al mundo virtual, que es precisamente de uno de los temas que vamos a tratar en esta tarde. Sí, Silvio, definitivamente, pues esta pandemia, dentro de las cosas positivas que podríamos decir que nos trajo es esta utilización de los canales virtuales que habían estado ya, pero pues que finalmente no los habíamos aprovechado, ¿no? Es verdad. De esta manera Es para verdad. poder hacer llegar la voz de académicos y expertos como usted a muchas más personas. Lo dejo, Silvio, entonces con los asistentes. A ellos les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del espacio de los comentarios durante la transmisión y estas las vamos a resolver el invitado al momento de terminar su presentación. Entonces, Silvio, te dejo entonces con nuestra audiencia y bienvenidos todos. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al Centro Iberoamericano de Estudios Internacionales. Precisamente estábamos conversando de cómo esta situación nos ha llevado, de pandemia, nos ha llevado a recurrir a estos medios virtuales que teníamos un poco abandonados en materia educativa. Y es precisamente este medio, este ciberespacio, el que es materia de la conversación que vamos a tener, de la conferencia que les voy a ofrecer en esta oportunidad, que es la relación entre el derecho internacional y este concepto de ciberguerra. En otras palabras, si es posible regular el, el derecho internacional, tiene algo que regular en este espacio, y si es que realmente existe este concepto de ciberguerra. En primer lugar, sabemos que el conflicto armado, es decir, las actividades conflictivas, son actividades que han acompañado al ser humano a lo largo de su evolución. Es decir, el ser humano ha utilizado la tecnología que ha tenido cerca sí para poder llevar a cabo progresos, para poder llevar a cabo desarrollo, pero también ha utilizado la tecnología para dirimir controversias intergrupales utilizando medios violentos. Este concepto de la guerra o este concepto del conflicto armado es tan antiguo como la civilización misma. Es decir, cuando se empezó a pensar en el derecho internacional, cuando pensaron Grocio y otros autores, pensaron primero en el jus ad bellum, es decir, lo primero que pensaron fue en las relaciones conflictivas entre estados. Y bueno, las relaciones conflictivas, en tanto que la tecnología lo permitía, se reducían al ámbito terrestre,
Cuando el ser humano avanzó más en sus capacidades tecnológicas y pudo aventurarse en el mar, pues llevó la guerra, actividad violenta, hacia el espacio marítimo. Cuando en el siglo XX ya la tecnología le permitió surcar el espacio aéreo, llevar a cabo actividades en el espacio superior al terrestre, pues nacieron los conflictos armados de índole aéreo. Luego el ser humano conquista lo que se denomina el espacio ultraterrestre, es decir, el espacio que está más allá del espacio aéreo, del globo terráqueo, y no se producen conflictos armados en el espacio ultraterrestre, aunque hay tratados respecto de la prohibición de la colocación de armas en el espacio ultraterrestre. No olvidemos también que hay tratados para la prohibición de no solamente de la guerra, sino del uso de la fuerza a nivel general, pero ¿qué cosa es lo que ha impedido que se lleve la guerra al espacio ultraterrestre? No son las normas, evidentemente, sino es que la tecnología no ha llegado a un desarrollo homogéneo respecto del alcance que tienen los estados al espacio ultraterrestre y que muy pocas potencias tienen la capacidad de acceder a él. Esto no significa que en el espacio ultraterrestre no se utilice para propósitos que están relacionados con actividades bélicas. La tecnología de los países más poderosos les permite colocar satélites, colocar sondas en el espacio ultraterrestre y con ello mejorar mediante la toma de fotos, mediante la captura de imágenes o de movimientos en el espacio ultraterrestre, la información que brindan a sus Fuerzas Armadas. Pero surge una nueva realidad, surge un nuevo escenario de interacción humana. Esta nueva realidad, este nuevo espacio de interacción es el denominado ciberespacio. Y así como el ser humano, las comunidades humanas se han preocupado por su seguridad, tanto en el espacio terrestre como en el espacio marítimo, en el espacio aéreo, luego en el espacio ultraterrestre, hoy en día las comunidades humanas pues deben llevar a cabo, y de hecho hay departamentos especializados en las Fuerzas Armadas que se dedican al análisis de la seguridad del Estado en el ciberespacio. Pero, ¿cómo sucede o qué normas, qué reglas son aplicables al ciberespacio? En tanto que, como vamos a ver, el ciberespacio no es un lugar físicamente percibible, no es tangible, no es como el espacio terrestre, no es como el espacio marítimo, que son realidades físicas en 3 dimensiones. Antes de pasar a ese punto, quisiera hablar sobre el uso de la fuerza. Como sabemos, el derecho internacional permitía antiguamente que los estados pudieran recurrir al uso de la fuerza como una forma de dirimir sus controversias a nivel internacional. Progresivamente, y en tanto que la capacidad para matar se ha maquinizado, es decir, la revolución industrial permitió a los estados y a los ejércitos estar en una capacidad de destrucción de tal magnitud que permitir legalmente el uso de la fuerza hubiera sido casi un suicidio. Entonces, progresivamente, mediante los tratados sobre la paz de La Haya, fines del siglo XIX, 1907, inicios del siglo XX, la Liga de Naciones, el Tratado de Versalles, progresivamente se establecieron ciertos requisitos procedimentales para que los estados pudieran hacer uso de la fuerza. Ya en el siglo XX, mediante el Pacto Briand-Kellogg, se prohíbe la guerra como una institución jurídica válida, considerándose que no podía ser utilizada como una herramienta más de la política exterior de los estados. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que se produjo a pesar de esta prohibición, por, como sabemos, motivos geoestratégicos, políticos, económicos, etc., los estados deciden dar una nueva forma a la comunidad mundial y establecen en la Carta de las Naciones Unidas del 45 una prohibición sobre el uso de la fuerza y un sistema de seguridad colectivo y un
sistema de solución de controversias que pudiera ser corolario de todos estos esfuerzos. De hecho, el artículo 2, numeral 4 de la Carta de Naciones Unidas señala que está prohibido el uso de la fuerza de cualquier manera que pudiera afectar eh, la independencia o la integridad territorial de los estados o que fuera incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas, que como sabemos son preservar la paz y la seguridad mundial, la protección de los derechos humanos y lograr el desarrollo y la cooperación a nivel mundial. En tanto que la Carta de Naciones Unidas, de acuerdo a su artículo 103, debe ser la obligación jurídica internacional que en el caso de cualquier otra obligación deba ser la que tenga preeminencia, se considera que esta es una de las obligaciones mayores de la comunidad internacional y de los estados que en ella interactúan. Es decir, esta prohibición de recurrir al uso de la fuerza es una norma general que ha adquirido casi carácter consuetudinario en vista de la progresividad de su desarrollo que ha limitado el uso de la fuerza y además en vista de que la Carta de Naciones Unidas es un tratado que tiene un espectro de participación tan amplio que es casi, si se quiere, una de las normas que generan toda la estructura internacional de la moderna y contemporáneo derecho internacional. Entonces, es una obligación mayor de la comunidad internacional la prohibición de recurrir al uso de la fuerza. Por otra parte, existe incluso una definición de agresión por parte de las Naciones Unidas en una resolución, la famosa resolución 3314, en la que desarrollando estos principios de las Naciones Unidas, esta resolución señala que todo aquel acto, uso de la fuerza, que se lleve a cabo contra la integridad territorial, la soberanía o cualquier independencia política de los estados, se considerará un acto de agresión. Entonces hay 4 elementos que deben tomarse en cuenta para considerar que el uso de la fuerza letal de la maquinaria bélica es contrario al ordenamiento jurídico internacional, que atente contra la soberanía de los estados, que atente contra su integridad territorial, contra su independencia política o en cualquier forma incompatible con los propósitos de paz de las Naciones Unidas. En este punto sería importante ya definir qué cosa es ciberespacio, qué cosa es ataque cibernético y qué cosa es ciberguerra. Como ya señaláramos, el ciberespacio no es una realidad física, sino es una realidad virtual. Es producto de los avances científicos del ser humano en el que se produce una comunicación de carácter electrónica en un espacio virtual, aislado y plenamente identificable. Es decir, necesariamente tiene que existir una interconexión en esta estructura lógica, porque se trata de software, se trata de una realidad que no es física y que mediante todo un sistema de redes y de máquinas, un hardware, se crea una realidad en la que la data es procesada y que es enviada y estos datos, estos elementos lógicos circulan a nivel mundial. Es decir, es como una carretera en la que constantemente se ve alimentado de información y donde se coloca información. Y esta información es de carácter, evidentemente, al estar interconectada, puede ser en algunos casos interceptada, puede ser en algunos casos anulada. Este ciberespacio, que es una realidad al margen de la realidad física, nosotros podríamos pensar que no es pasible de ser parte de un conflicto armado o ser utilizado en un conflicto armado, porque no existe físicamente. Es más, incluso algunas personas con las que solemos conversar o que escuchamos entrevistas y cuando se le preguntan, le dice, ¿cómo imaginas una guerra en ese ciberespacio?
Pues, y suelen imaginar estos juegos de realidad virtual en los que hay ejércitos virtuales que se enfrentan uno al otro, en el que hay unas metralletas virtuales en que destruyen un objetivo militar virtual. No, no es así. Em, este espacio cibernético, este espacio virtual, eh, para que se genere un daño que sea equiparable con el daño que se produce en un conflicto, en un enfrentamiento armado normal, pues generalmente o necesariamente tendrá que tener efectos en la vida real, tendrá que tener efectos en el mundo físico, en el mundo en el que se mueven las energías cinéticas, físicas, tangibles. Un ataque cibernético es precisamente un ataque lanzado desde el ciberespacio por el que se logra causar daño a un objetivo que es, desde el punto de vista militar, relevante. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, un objetivo militar es aquel que está permitido de ser atacado. Aquí quisiera hacer una diferencia entre lo que se denomina jus ad bellum y jus in bello. El jus ad bellum es la facultad que tenían los estados para hacer uso de la fuerza, es decir, desencadenar un conflicto armado o una guerra, y que tenía como propósito doblar la voluntad de otra comunidad humana o de otro estado para imponer una determinada política. Era una herramienta de la política exterior. Hoy en día, la Carta de Naciones Unidas, como les señalaba, prohíbe el uso de la fuerza para solucionar las controversias internacionales. Solamente se permite el uso de la fuerza en legítima defensa individual o colectiva. Es decir, existe prohibición respecto de iniciar un conflicto armado. Sin embargo, existe algo que es una realidad, que a pesar de la prohibición de la guerra y del uso de la fuerza, se producen en el mundo conflictos armados, ya sea de índole internacional o de índole no internacional. Estos conflictos armados que se producen en el mundo, al jus in bello, es decir, al derecho internacional humanitario, no le compete, si se quiere, atribuir la responsabilidad por el desencadenamiento de un conflicto armado, sino le compete que ya presentado el conflicto armado, dentro se, los que combaten, los beligerantes, tengan que ceñirse a ciertas reglas de conducta básicas, a ciertos principios básicos relacionados con la humanidad, con la prohibición de destruir objetivos que no son militares, de destruir o matar a la población civil, de atentar contra los prisioneros de guerra, etc. Es decir, el jus ad bellum es una prohibición del uso de la fuerza, y el jus in bello, sin calificar si el uso de la fuerza es legal o ilegal, lo que busca es, ya estando lamentablemente en un conflicto armado, que aquellos que combaten puedan conducirse respetando las leyes y costumbres de la guerra. En ese sentido, un objetivo militar es aquel que válidamente puede ser atacado
los mayores expertos sobre la materia, solamente puede ser dirigido contra un objetivo militar. Es decir, si estamos diciendo que un ataque lanzado utilizando el ciberespacio es posible que califique como un acto inamistoso, un acto de agresión, eh, el propio Comité Internacional de la Cruz Roja, los expertos de la OTAN, cuando redactaron el famoso manual de Tallinn, tanto el primero, el original, como el 2.0, consideran que sí es aplicable al ciberespacio las reglas del derecho internacional humanitario, es decir, aquellas que establecen que debe haber cierto límite a los ataques. Vamos a poner un ejemplo para que quede claro. Vamos a suponer que un país tiene un arsenal de armas resguardado militarmente y es atacado por un grupo de tanques y un grupo de aviones y directamente golpean a este objetivo militar que es el lugar donde se almacenan armas y lo destruye. Eso puede ser utilizando, eso puede ser el mismo efecto de destrucción, puede ser logrado utilizando el ciberespacio. Pues la respuesta sería que sí, en el caso que, por ejemplo, utilizando generalmente malwares o programas informáticos especializados creados con ese propósito, se lograra ingresar en las redes o en el espacio lógico que controla esas armas y se le destruyera. Es decir, si utilizando el ciberespacio, utilizando las redes, utilizando los conductos por donde viaja el software, se logra ingresar a la sala de máquinas de esta o que controla esta maquinaria y se la hace explotar, causando con ello destrucción de armas, muerte de personas, destrucción del edificio, entonces se habría lanzado un ataque con relevancia militar desde el ciberespacio, destruyendo con ello un objetivo militar. Eso sería entonces un acto en el que se está llevando a cabo un ataque que se denomina ciberataque. No confundir el concepto de ciberataque con el concepto de cyberdisruption o inconvenientes extremos que se generan por medio de también de hackers o por medio de ciberespacio, por ejemplo. ¿Qué pasa si se utiliza el ciberespacio para dejar atacando el mundo virtual controles de un centro eléctrico que le da luz a toda una ciudad? Si es que se logra utilizar el ciberespacio para destruir las redes de electricidad en un espacio de una ciudad, eso no implica que se está frente a un ciberataque, salvo que se esté en el contexto de un conflicto armado. ¿Qué cosa sería si no hubiera un contexto de un conflicto armado? Si no existiera el contexto de un conflicto armado, podría considerarse que se está ante un ciberdelito o un ciberataque terrorista. El cibercrimen, por ejemplo, se distingue de un ciberataque en el contexto de una posible ciberguerra. En una guerra, como sabemos, un conflicto armado, es un espacio en el que una actividad humana en la que existen dos partes, dos huestes, y ambas entran en pugna utilizando medios físicos de destrucción mutua, misiles, tanques, ametralladoras, aviones, etc. La ciberguerra sería precisamente, dentro del contexto de un conflicto armado, utilizar los medios virtuales para lograr esos mismos efectos. Por ejemplo, destruir aviones, destruir instalaciones militares, incluso inutilizar comandos de armas, por ejemplo, de misiles, ingresar en el sistema lógico de un misil para que éste fuera desviado de su curso y golpear en otro lugar alejado del objetivo militar. Entonces, son actos que utilizando el ciberespacio pueden considerarse como parte de las operaciones militares. Por eso les decía que el contexto es importante, porque en el contexto de utilizar las redes, por ejemplo,
se puede llevar a cabo actos que sean ilegales. Incluso ya hay un tratado, el Tratado de Budapest, respecto de cibercrimen. El Perú es parte de este Tratado de Budapest, eh, que establece ciertos delitos que son, o que los estados van a vigilar y van a buscar perseguirlos y criminalizarlos en sus respectivos estados. Por ejemplo, pornografía infantil, apropiación de cuentas de propiedad intelectual, propiedad industrial en el ciberespacio, etcétera, ¿no? Pero son delitos. Y el ciberterrorismo sería una forma delictiva, solo que lo que hace, además de generar actos ilegales, como sabemos, un acto terrorista lo que hace, además de generar actos de delincuencia común, legal, ilegales, lo que hace es buscar generar miedo en la población. Entonces, hay un ánimo subjetivo que implica la intención por generar zozobra, miedo en la población, que también puede estar, dicho sea de paso, eh, enmarcado dentro de un conflicto armado, porque dentro de un conflicto armado, ya sea que se utilice medios en el mundo físico o que se utilice medios como el ciberespacio, también se pueden llevar a cabo actos de terrorismo. ¿Cuál es el gran problema respecto de este ciberespacio? Eh, que en principio la incertidumbre de quién lanza el ataque. ¿Por qué? Porque las redes, las conexiones digitales se encuentran omnipresentes casi en el mundo, ¿no es cierto? Sabemos que las redes, que los espacios virtuales nos permiten, yo estoy ahora en el Perú, ustedes probablemente estén en otro país o en otra ciudad, entonces nos permiten estar en una parte del mundo y que los efectos de nuestra voz o nuestros efectos se sientan en cualquier otro lugar. En ese sentido, la omnipresencia del espacio virtual hace que un ataque pueda ser lanzado, por ejemplo, desde el Caribe y que se sienta sus efectos en Oceanía. En ese sentido, la atribución de a quién se le debe imputar ese ataque es una de las cuestiones que más se han discutido en el caso del derecho internacional humanitario. Otro tema es que, por ejemplo, los convenios de Ginebra del 49 y los protocolos adicionales del 77, que codifican el derecho internacional humanitario contemporáneo, han sido pensados sobre todo en términos territoriales, han sido pensados sobre todo en términos de actividad física, actividad verificable, armas convencionales, etcétera, y no se había previsto, evidentemente, la posibilidad de que el mundo, eh, que si se quiere es paralelo al que nosotros vivimos, sea utilizado como plataforma para llevar a cabo actos violentos. Entonces, ese es uno de los desafíos para el derecho internacional contemporáneo, cómo conceptualizar, cómo enfocar estas nuevas realidades, cómo entender la aplicabilidad de los principios del derecho internacional humanitario. Como les decía, no hay un tratado, de hecho, a nivel internacional que haya podido todavía reunir estas ideas respecto del derecho internacional humanitario y el uso de la fuerza en el ciberespacio, utilizando el ciberespacio, pero ya hay algunas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que instan a los estados a que lleven a cabo estudios, investigación respecto de la protección en el ciberespacio, que establezcan normas internas en sus países, en particular generando por lo menos ciertos criterios básicos a nivel de los estados respecto de cómo entender o cómo afrontar los problemas nuevos que nacen del ciberespacio. Uno de esos ejemplos es los denominados Manual de Tallinn. El Manual de Tallinn de 2013 y el Manual de Tallinn 2.0 del 2017 son documentos, no son tratados, no son documentos vinculantes, sino son documentos
encargados por la OTAN han sido, han sido codificados, o si se quiere, han sido trabajados por estudiosos y expertos en Derecho Internacional Humanitario y en tecnologías. También ha participado el Comité Internacional de la Cruz Roja, y se ha establecido como una premisa que, a pesar de que la plataforma es el medio virtual, los principios del derecho internacional humanitario no pueden ser dejados de lado. Principios del derecho internacional humanitario que básicamente son el principio de humanidad, es decir, en un conflicto armado, los estados, los combatientes siempre tienen que conducirse como un mínimo de respeto por la dignidad del ser humano. El otro principio es el principio de necesidad militar, es decir, si se va a utilizar un arma, ya sea que ésta sea un arma que se dé en el mundo físico o que provenga del mundo virtual, esta arma tiene que ser dirigida siempre para lograr un propósito militar. Es decir, un propósito militar es un propósito que lleva a que los partes en un conflicto puedan obtener una ventaja militar que sea realmente razonable. Vamos a poner un ejemplo. ¿De qué serviría que un ciberataque se produjera y destruyera, vamos a suponer, las máquinas o el sistema informático o las máquinas que mantienen con vida a personas que son heridos de guerra, que se encuentran en un hospital? Es decir, tan prohibido está que se destruya un hospital, tan prohibido está que se ataque a las personas enfermas, civiles, por el derecho internacional humanitario clásico, como prohibido debe estar que mediante el Internet o mediante el ciberespacio se inutilice, por ejemplo, equipo médico que podría servir para salvar la vida de las personas. De igual manera, está totalmente prohibido que incluso utilizando el ciberespacio se ingrese a la data de un sistema que, por ejemplo, hiciera que se perdiera material que después va a ser utilizado para curaciones, material que después va a ser utilizado para salvar vidas, etcétera, o que se destruyera, por ejemplo, si se tiene en un lugar protegido medicinas que están bajo refrigeración, que se destruyera mediante Internet esta capacidad para refrigerar y que se destruyeran estas medicinas, o que se destruyeran almacenes en que se almacena comida, provocando, por ejemplo, daños en un sistema de Internet que mantiene a estos alimentos en buen estado, o que se destruyera, por ejemplo, vamos a suponer que se quiere sitiar una ciudad, que utilizando el sistema informático se destruyera un pozo de almacenamiento de agua o una represa. Los efectos que se tendría producto de esta acción serían absolutamente contrarios a los principios que he mencionado de humanidad, de necesidad militar. Hay otro principio también que se llama el principio de prohibición de causar males superfluos, es decir, principio en que en la guerra no se permite agravar el sufrimiento de las personas. En los conflictos armados está prohibido utilizar medios que aumenten el sufrimiento de los combatientes o de la población civil. De todas maneras, hay algunos, si bien es cierto que queda claro, tanto para los redactores del manual de Tallinn, como para, por ejemplo, recientemente el Comité Jurídico Interamericano ya ha sacado una cuarta informe de su relator sobre la materia del ciberespacio, llegando a determinadas conclusiones. Varios países de América Latina, entre ellos el Perú también, fueron consultados sobre cómo entienden en su normativa interna o en su concepto del derecho internacional ciertos tópicos, como por ejemplo la posibilidad de que se genere una agresión por parte de las redes. Una agresión, desde el punto de vista del derecho internacional, es desencadenar una guerra o desencadenar violencia hacia otro Estado. Es factible o se podría equiparar desatar una agresión contra otro Estado utilizando los medios del ciberespacio, si es que
ya hemos establecido que la plataforma de lanzamiento es el ciberespacio y que los efectos se sienten en el mundo físico, pues entonces tenemos que decir que sí, positivamente, que una agresión puede provenir del ciberespacio y se podría considerar que se ha faltado al derecho internacional si desde una plataforma de un software o de una plataforma virtual se generara efectos de destrucción en el mundo físico, con ello iniciando un conflicto o iniciando un ataque armado, es decir, como un primer puente, o incluso solamente podría darse el caso que bastara con la utilización del ciberespacio para destruir eh, no solamente propiedad eh, del Estado, de los particulares, sino también vidas humanas en algunos casos. Hay otro concepto también que les quería hacer llegar, que es el concepto de, como estamos hablando, de que el ciberespacio es un lugar en el que se produce la interacción desde cualquier parte del mundo, entonces, evidentemente, hay que atribuirle eh, la acción a alguien. Es decir, hay un concepto también que es el de debida diligencia. El de debida diligencia es un concepto que es más o menos equiparable al de la necesidad de que un Estado vigile sus redes, es decir, un Estado no puede desentenderse, tiene una obligación de diligencia respecto de la utilización de su territorio o de sus sistemas informáticos para que no, desde ahí no se lancen ataques. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que desde un país A se lanza un ataque utilizando redes cibernéticas hacia el país B. Y el país B reclama y el país A le dice: un momento, esos señores no son funcionarios nuestros, esos señores no tienen nada que ver con nosotros, simplemente están utilizando nuestro territorio y nuestro sistema, eh, nuestras redes para lanzar un ataque. Pero los estados no pueden permitir eso, porque en la definición de agresión también que les mencionaba de Naciones Unidas, señala, se señala que un estado no debe permitir que su territorio sea utilizado para lanzar ataques. En ese sentido, un estado no se puede escudar en la omnipresencia de las redes de informáticas para decir nosotros no pudimos controlar. Un estado debe llevar a cabo actividades diligentes, actividades de control para que desde su territorio no se genere la afectación a las redes informáticas de otro país, causando con ello daños. Otro concepto interesante que se discutió mucho cuando se ha redactado el manual de Tallinn es el de participación en las hostilidades. Es decir, lo normal es que cuando se entiende que hay un conflicto armado, hay personas que están participando directamente en las hostilidades. De hecho, participar en las hostilidades implica tener una función continua y activa en los combates. Estas personas que tienen una función continua y activa en los combates se convierten también en objetivo militar. Por ejemplo, si yo soy un civil y, a pesar de no ser parte de las Fuerzas Armadas, tomo una participación activa en un conflicto armado, entonces me convierto en objetivo militar, dejo de ser protegido por el principio de no atacar a civiles. Hay un principio que se llama el principio de distinción. Siempre se debe cuidar, distinguir entre los civiles y los objetivos militares. Solamente puedo atacar a objetivos militares. Si ataco a un civil, estoy cometiendo un crimen de guerra. Es una prohibición que se encuentra en los convenios de Ginebra. Ahora, si yo utilizo mi computadora para lanzar un ataque, estoy participando en las hostilidades, pero no he tomado un arma, no he utilizado medios cinéticos, es decir, físicos de violencia, sino he utilizado un software. No soy un militar, soy un civil. ¿Tengo derecho a la protección contra los ataques? De hecho, apago mi computadora y me voy. Dejo en ese momento, en todo caso, de tener lo que se llama una función de combate. De hecho, me encuentro lejos del escenario. Me encuentro lejos del espacio físico y geográfico en el que se produce el conflicto armado. ¿Qué cosa tengo que hacer? ¿Cómo se me tiene que atribuir
la calidad de objetivo militar. Pues hay varios conceptos. El concepto, como les decía, de función continua de combate. Si yo soy una persona que está, apago mi computadora, me voy y después vuelvo a regresar y al día siguiente vuelvo a prender mi computadora y sigo lanzando ataques, o llevo a cabo actividades de espionaje que tienen como correlato una ventaja militar para las fuerzas a las que apoyo. Entonces, no queda muy claro si esta persona se convierte en un objetivo militar. En todo caso, ahí sí podríamos hablar de lo que se denomina defensa mediante el ciberespacio. Por ejemplo, utilizando el propio ciberespacio, podrían atacar mi sistema lógico y destruirlo. Por ejemplo, eso ya sería eh, actividades directamente en el ciberespacio en que se atacan datos. Datos. Entonces, atacar datos también es otro concepto. Los datos son objetivo militar, es otro tema que tampoco ha sido completamente resuelto. ¿Por qué? Porque tenemos que ya los objetivos militares son aquellos que se ataca para conseguir una ventaja militar. Atacar una red de datos o atacar data se convierte en un objetivo militar también. Y no solamente eso, sino datos en general. Por ejemplo, los datos que se contienen respecto de información sobre los planes de desarrollo, de, del conflicto, de desarrollo de la planificación y la estrategia militar, eso también se convierte en un objetivo militar. Todos esos temas están todavía en evolución y se está buscando utilizar los principios del derecho internacional humanitario que están no solamente en los convenios de Ginebra, sino ya en la costumbre internacional para poder responder a esas interrogantes. En particular, para ir terminando, quisiera mencionar que el Perú recientemente, el 27 de agosto de 2019, publicó la Ley 30999, denominada Ley de Ciberdefensa. En esta Ley de Ciberdefensa se le otorga al Ministerio de Defensa del Perú eh, la capacidad o el encargo de establecer un sistema de ciberdefensa, utilizando el ciberespacio para estar alertas ante cualquier amenaza a un ataque contra la seguridad del Estado peruano. Es bien interesante cómo se define ciberdefensa. La ciberdefensa es definida en este dispositivo normativo, en esta ley, como esa capacidad militar que permite actuar frente a ataques, amenazas recibidos en el ciberespacio, desde el ciberespacio, en el entendido que estos afectan a la seguridad de los países. Entonces, eh, claro que todas estas actividades deben estar siempre comprendidas dentro de lo que se establece en el artículo 51 de la Carta de la ONU respecto de la prohibición del uso de la fuerza y de la necesidad de solamente responder en caso de legítima defensa. Y acá viene el tema también. Cuando estamos hablando de legítima defensa en el ciberespacio, se puede en el ciberespacio eh, utilizar la fuerza desde el punto de vista de lo que eso significa, es decir, la destrucción de eh, otras eh, máquinas al otro lado del sistema, o de redes o de información lógica, como, como un efecto, como una especie de efecto preventivo también. También aquí entra también la legítima defensa preventiva, que es otro concepto también interesantísimo respecto del uso de la fuerza. Cómo repeler también en el ciberespacio, es decir, se puede, es legítimo, con esto voy terminando, es legítimo para efectos del derecho internacional repeler a un ataque cibernético con un golpe cibernético, o se puede lanzar un misil desde el país hacia la casa o el lugar donde se encuentra físicamente el operador del software. ¿Cuál es la forma de repeler acorde al derecho internacional, acorde a los principios del derecho internacional humanitario? Uno podría pensar, estaría tentado a pensar que la forma correcta de responder sería mediante el sistema informático, pero podría darse el caso que alguien considerara que mandar un misil
que golpeara a esa persona que está, o a ese lugar en el que se almacenan esas máquinas, pudiera ser considerado legítimo desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, en tanto que esa persona con esa computadora se ha convertido casi tan mortal y tan difícil de contener para el propio Estado como 20 tanques, porque el ciberespacio, si lo pensamos bien, puede ser una plataforma enormemente efectiva, puede, si es que es utilizada eh, a una escala masiva, incluso destruir una planta nuclear. Ya hay casos en los que se habla de que se han colocado, por ejemplo, algunas plantas de enriquecimiento de materiales radioactivos, un virus que logró que la máquina dejara de enriquecer, o sea, en vez de girar a una determinada cantidad, girar a otra determinada cantidad y no permitió enriquecer el uranio que se buscaba. Y además apagones en ciudades que han acompañado en algunos casos a incursiones militares, etcétera. Entonces, hay un montón de temas interesantes en este aspecto del ciberespacio, hay un montón todavía de preguntas, de vacíos, que seguramente eh, poco a poco van a irse ser llenados. Por ejemplo, el manual de Tallinn es una buena forma, desde la doctrina, de ir acercándose a este fenómeno de lo que se denomina ciberataque y ciberguerra. Bueno, con esto quisiera concluir esta parte y en cualquier caso estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias por la atención. Gracias, Silvio. Muy interesante charla, un tema bastante bueno. Y entonces damos paso a las personas que han hecho sus preguntas a través de los comentarios de una vez. Entonces, te las voy publicando para que entonces tú, por favor, nos vayas dando las respuestas. Encantado. Interesante, Juan Daniel Garay Saldaña, muchas gracias por la pregunta. Dice, desde México, en el caso de las ciberguerras, existe el problema de la situación de la atribución del ataque. Es difícil que los contendientes acepten su responsabilidad. En este caso, ¿cómo podría actuar el derecho internacional público en conflictos de esta naturaleza sui generis? Es cierto, la atribución de la responsabilidad es uno de los grandes problemas. Definitivamente, ningún país se va a atribuir eh, la autoría de un ataque, de hecho, porque en principio está prohibido hacer uso de la fuerza, y si es que una acción mediante el ciberespacio produce efectos que pudieran ser equiparables con los del uso de la fuerza, pues entonces podría ser considerado como un acto de agresión de acuerdo a la resolución de Naciones Unidas, incluso de acuerdo a lo que está tipificado en la Corte Penal Internacional, lo que podría incluso eventualmente generar responsabilidad penal internacional para aquellos responsables. Entonces, lo que tienen que hacer los estados, deberían hacer es asegurar que están llevando a cabo todas las medidas diligentes del caso que tienen que ver con ciertas medidas de seguridad dentro del ciberespacio. De hecho, eh, los estados ya se han comprometido, por lo menos desde el punto de vista de la ciberdelincuencia, a identificar las IDs de las computadoras, a poder identificar eh, las, la ruta por la cual discurren las amenazas virtuales, pero es verdad que la habilidad también de aquellas personas que utilizan estas armas, que son en general son programas maliciosos, son malware. Entonces, ¿cómo poder controlarlos? Pues es un tema que es complicado y que tiene que dos puntos, ¿no? Uno, la responsabilidad del Estado desde el cual se ha lanzado el ataque, que tendría que verificarse que realmente ha sido diligente, ha tomado todas las medidas de previsión correspondientes. Y el segundo es identificar de dónde partió
y a quién se le tiene que atribuir, a quién se le puede atribuir esa práctica. Esos son dos de los puntos cruciales. El territorio de donde salió y el segundo, quién es el que fabricó, quién es el que generó esa data, esa información que logró impactar y destruir data o incluso propiedad física en el otro lado del mundo. Dice el otro antífono Sócrates Catmos, dice, el asesinato del general Soleimani, el general de la Guardia Revolucionaria, puede ser tomado como un ciberataque. Eh, la verdad es un tema que implica el uso de fuerza cinética, ¿no es cierto? Todo lo que implique fuerza cinética, es decir, fuerza cinética es fuerza que se encuentra en el mundo real. Por ejemplo, un misil, una bala, un explosivo es fuerza cinética, fuerza verificable. Todo lo que sea fuerza verificable directa no es ciberespacio. Incluso un misil que está guiado por un programa, un misil o si queremos, un dron, un dispositivo aéreo no tripulado que puede tener un software, pero igual se produce en el mundo físico. Tiene, por supuesto, un componente lógico, un software de computadora que controla la máquina, pero para que sea un ciberataque, para que sea un ataque desde el ciberespacio, tiene que haberse producido utilizando no un choque de de características cinéticas, sino un ingreso en el sistema, lo que después produjo un efecto en el mundo real. Es decir, lo relevante aquí sería que el ciberataque se caracteriza por generar su efecto desde el ciberespacio de manera directa. Dice Juan Daniel Garay Saldaña, en el caso de la intervención rusa en las elecciones del 2016, ¿se podría considerar como acto de ciberguerra? Muy interesante, la verdad. Lo estuve pensando. Más bien parece un tema relacionado con, evidentemente me parece que si es verdad que se produjo, mejor dicho, si se le puede atribuir a autoridades de ese país, tendría que ser definitivamente una intervención en asuntos internos de los estados, definitivamente, y es violatorio del derecho internacional sin duda. Un caso de ciberataque no me parece porque no el escenario no es un conflicto armado, pero por lo menos es delincuencia. El ciberterrorismo tampoco me parece que lo sea, en tanto que no tiene como propósito causar miedo o pánico en la población, sino tiene como propósito llevar a cabo actos ilegales. En este caso serían torcer la voluntad de los electores. En ese sentido, claro, sería un acto de ciberdelincuencia. Respecto a TikTok, dice Axel Prieto, China bajo su ley de seguridad puede solicitar información a todas las empresas que operan en China. TikTok puede transferir datos confidenciales a las autoridades chinas. ¿Cómo el derecho internacional puede arbitrar estos conflictos? Bueno, en principio los estados, el derecho internacional está basado en el concepto de soberanía de los estados y una de las herramientas o uno de los espacios en el que en el que la seguridad de los estados y la soberanía de los estados está mucho más expuesta es precisamente debido a la existencia de las redes de Internet. Hoy en día los estados casi no pueden controlar las noticias que se pasan, no pueden controlar los movimientos financieros y económicos que se producen, porque estos se dan de manera transnacional, es decir, son cada vez más actividades de carácter transnacional, es decir, dejando de lado el Estado que se producen. Entonces, es natural, es normal que si un país considera que una determinada red social o un determinado sistema de Internet puede ser considerado como nocivo para su seguridad, entonces aplique las medidas que considere convenientes para protegerla. Eso porque hay un principio, como les dije, que es raíz del derecho internacional, que es el principio de soberanía. Un Estado puede decidir que una determinada red social no ingrese, por supuesto que lo puede hacer,
tanto como puede decir que un tipo de empresa o un tipo de actividad económica no sea practicada en su país por un tema de seguridad. Entonces, ahí en el derecho internacional, eh, ¿cómo podrían defenderse? Salvo que fuera un tema que tuviera un tratado en el que estuviera especificada una cláusula de inversiones. En el derecho internacional de las inversiones, los privados pueden recurrir a tribunales arbitrales en el caso de que una inversión esté protegida por un acuerdo entre estados. Pero si no es el caso y si no cumple con los requisitos para ser considerado una inversión, porque de hecho, los tratados sobre inversión ponen cuáles son los requisitos para que una determinada actividad económica encaje dentro del concepto de inversión. Tendríamos que revisar las normas sobre la materia para verificar si es que este tipo de actividades pudieran encajar en ese ámbito. Dice Elizabeth López, si se ataca una red informática que se relaciona con objetivos militares y a la que no veo más, ¿qué dicen? Y a la, mm, bueno, dice, bueno, el ataque, Se cortó. se cortó. Bueno, eh, un objetivo militar, no se olviden, es aquel que puede generar una ventaja militar. Una ventaja militar siempre está relacionada con lo que se considera el desenvolvimiento de un conflicto de manera normal. Un conflicto se desenvuelve, entre comillas, ¿no? De manera normal, porque está prohibido la guerra, por supuesto, pero no se puede negar la existencia de conflictos. Entonces, un conflicto se desenvuelve entre fuerzas armadas que tienen armas y que tienen capacidad de defensa y de ataque. El objetivo militar es siempre algo que puede menoscabar la capacidad del otro para vencerme. En ese sentido, la necesidad militar está dada por la eficacia que tiene atacar ese objetivo militar para lograr efectos. Todo lo que sea objetivo militar es un objetivo de guerra en el sentido de ser eficaz para que nosotros podamos lograr una ventaja militar. ¿Atacar un tanque es eficaz? Sí. ¿Atacar un hospital? No, porque no nos da una ventaja militar. Lo que hace es causar sufrimiento en personas que no tienen nada que ver con el conflicto armado. Ana Vique dice, ¿las fake news pueden considerarse como ataques en ese contexto? No, porque las fake news son parte de la propaganda política y la propaganda política pues tiene sus propias reglas, tiene que ver con la estrategia de imagen, la estrategia respecto de crear una situación mental, pero no tiene un correlato violento en el mundo físico. Una noticia, un fake news, difícilmente va a conseguir la explosión, por ejemplo, de una máquina. No lo va a conseguir. Dice Hugo Andrés Cortázar Páez, ¿existen antecedentes de ciberataques recientes repelidos por un gobierno? Definitivamente, incluso hay varios. Lo que pasa es que es muy delicado atribuirlo, porque en ningún país se ha atribuido nunca un ciberataque. Pero para poner un ejemplo, el manual de Tallinn se dio precisamente en la ciudad de Tallinn, en Estonia, porque esa ciudad fue castigada por interrupción de sus sistemas informáticos, por interrupción de sus sistemas de luz y de refrigeración perdón, y de calefacción y todo ello, en protesta, aparentemente porque ellos habían retirado un monumento a unos soldados caídos del ejército rojo soviético y lo habían puesto en otro lugar. Entonces llegó un ataque que paralizó el país, pero que por Estonia, me parece que por 48 horas. Entonces, sí, por supuesto, hay algunas, también cuando se invadió Ucrania, también se produjo un apagón informático. Entonces, hay ciertos antecedentes, pero es muy delicado poder atribuirlo de manera directa a un Estado. Pero es, por supuesto, que las sospechas recaen
quiénes son los estados que se beneficiarían de esa situación. Cristina Márquez Sandoval, buenas tardes desde México. ¿Qué tan efectivo ha sido el resultado del manual de Tallinn respecto a la ciberguerra? Bueno, definitivamente eh, la, la doctrina no es una fuente del derecho internacional, pero ayuda mucho a que los estados comiencen a pensar en la necesidad de poder debatir estos temas. De hecho, no solamente a lo largo de la historia el derecho internacional se ha enriquecido por parte de la generación en su propio espacio, sino que se ha enriquecido por aportes que vienen no solamente de la doctrina, sino también por aportes que vienen incluso de la legislación de los propios estados. Seguramente ustedes recuerdan el Código de Lieber, que se dio como consecuencia de la guerra de secesión norteamericana, que pretendía ser un manual interno de Estados Unidos que lo que hacía era establecer cuáles eran las reglas de combate en este conflicto armado de carácter no internacional o guerra civil, y que después, a los pocos años, fue tomado como modelo por los que redactaron los convenios de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario. Entonces, es muy útil, por supuesto. Sirve, además es un grupo de expertos muy reconocidos sobre la materia y que han tomado eh, varios puntos de vista respecto del derecho internacional humanitario. Axel señala, la ciberguerra podría ser un problema futuro. Definitivamente, el ser humano, como lo dijimos al inicio, eh, a todos los espacios en los que logra acceder, lleva toda su dinámica de interacciones, ya sea las virtuosas, como por ejemplo la cooperación, en las actividades económicas, pero también a todos los espacios en los que accede, también lleva su aspecto oscuro, sombrío, negativo. Y el ciberespacio, por supuesto, cuanto más interconectados estemos, más vulnerables serán los estados. Desde la perspectiva del realista de las relaciones internacionales, consideran que las redes informáticas son un poco socavar su soberanía, porque suceden cosas que están fuera de su control. Y los estados necesariamente quieren mantener la mayor cantidad de actividades que suceden en su territorio bajo su control. Y el ciberespacio va a seguir creciendo, el ciberespacio va a seguir agrandándose. Axel dice, Prieto, ¿qué ganancias perdidas en la lucha contra el ciberterrorismo han hecho los estados desde el 9/11? Bueno, el ciberterrorismo es un tema que también es preocupación de la comunidad internacional. Como les dije, ya hay tratados como el Tratado de Budapest, hay resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, hay cooperación internacional importantísima en materia eh, de policial, algo que se llama algo que le han denominado la delincuencia organizada transnacional. Esta delincuencia organizada transnacional está hoy día no solamente tratados, sino otro tipo de instrumentos que son acuerdos interinstitucionales, memorandos de entendimiento, no solamente ya entre estados, sino entre ministerios del interior, entre ministerios de defensa, entre policías, hacen todo un cuerpo normativo en entidades subnacionales que permiten que las distintas experiencias sean compartidas y en todo caso lograr que la tecnología esté a la par de las necesidades de la población y de los estados. Gracias, profesor Silvio, por esta conferencia. Encantado. Definitivamente un tema apasionante, el cual, pues bueno, creo que merece mucho más interés de parte también de la academia como de parte de los estudiantes, ¿no? Lograr profundizar más sobre todo esto que, pues bueno, es algo que lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, pues es que genera el interés también, ¿no? Para mí ha sido un gusto Así tenerlo en este es, espacio, totalmente de profesor acuerdo. Silvio.
Muchas gracias por la Le invitación tan deseo, gentil, estoy muy muy de haber participado. le deseo muchos éxitos en sus labores académicas. Gracias, Una feliz noche para usted en Lima. Y gracias. a quienes nos acompañaron esta tarde, les agradezco su presencia. Los invito para que se conecten de nuevo con nosotros el próximo jueves 24 de septiembre a las 10 de la mañana a Cibey Live, donde tendremos el panel Integración y Multilateralismo, Retos Venideros para la Iberoamérica, con Elena Díaz Galán, quien nos acompañará desde España, Luisa López y Pedro Montero, quienes estarán aquí desde Colombia. Y bueno, pues es también un tema bastante interesante para todos, entonces están cordialmente invitados. Síganos también en redes sociales, donde nos encuentran como Fundación Cibey. Gracias por su compañía. Feliz noche para todos. Me despido. Profesor Silvio, muchas gracias. Que Gracias, tengan buenas noches. una noche. Gracias a todos. Gracias a todos.